Van a tener premios hoy. Niño que no vaya a su clase no va a tener premio, no se le va a dar ningún premio. Amén. Bueno, vamos a empezar un estudio que más que estudio es un entrenamiento. Y me voy a brincar hasta la tercera bienaventuranza hoy, pero hay una razón por la que quiero empezar con esta tercera bienaventuranza. Pero yo quiero que se ponga de pie. Vamos a leer Mateo capítulo 5 y vamos a leer los primeros 5 versículos de Mateo 5. Ahora, yo les he venido diciendo que Mateo 5, 6 y Mateo 7, esos 3 capítulos es uno mismo. O sea, en un solo día el Señor Jesucristo enseñó estos 3 capítulos, ¿sí? Pero es muy importante, es muy interesante que nosotros aprendamos que cuando vamos viendo esta parte de la enseñanza, porque esto es una enseñanza, el Señor Jesucristo vino a sentarse con gente que no conocía la Biblia como los religiosos, ¿sí? Hay gente que conoce más la Biblia que usted y que yo juntos, la estudian, ¿sí? Pero cuando no tienen una revelación de parte de Dios, muchas veces nada más tienen un conocimiento, y eso se le conoce como logos, la palabra. Pero cuando viene una revelación de parte de Dios, se le conoce como rema, que Dios trae al corazón una revelación para nuestra alma. Y en esa revelación Dios va a hacer que surta efecto. Ahora, imagínese en este momento que, por ejemplo, usted quiere que en cierta área de su vida Dios esté trabajando. A través de la palabra de Dios, Dios nos va abriendo sus maravillosos tesoros y nos va dando esas perlas preciosas que dice la palabra del Señor, en las cuales cuando nosotros las compramos, las adquirimos, dice la palabra del Señor que son de gran precio, ¿verdad? Y esta es una de las enseñanzas más hermosas que pueda tener la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque nos vamos a identificar con muchas cosas que a veces tenemos en carencia. Y eso no es malo, al contrario, entender lo que Dios dice en su palabra, aquí nos va a abrir un panorama para tener una mejor vida. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, Mateo capítulo 5, vamos a leerlos desde el 1 al 5 en esta mañana, y voy a hablar del versículo 5, por favor, y todos juntos lo vamos a leer en esta hora. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por él. Ese no me lo quiten, regrésense otra vez. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una vez más, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar. Bendito Dios, te pedimos en esta hora, Padre Celestial, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, hable en nuestras vidas. Nosotros queremos crecer, nosotros anhelamos parecernos al Señor Jesús. Nosotros hoy hemos venido porque necesitamos más y más de ti. Por eso estamos aquí, Señor. Porque, Señor, todos los que hoy hemos venido a este lugar, Señor, sabemos que el único que va haciendo la obra a través de tu palabra eres tú. Por eso, Señor, hoy podemos decir que dependemos 100% de ti. Recibe toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Hoy quiero hablar, y es titulado el tema: ¿qué significa ser manso? ¿Qué significa ser manso? Iba yo a ponerle más vale ser manso que ser menso, pero como que a lo mejor no cuadra, pero tiene mucho sentido, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a aprender en esta mañana? Vamos a aprender una de las cosas que más hemos confundido la palabra manso, porque a veces pensamos y le decimos: es que aprenda a ser manso, o sea, usted sea manso. Pero no le explicamos por qué dice esto la palabra de Dios, ¿verdad? Y pensamos que una persona es bruta, por así decirlo,
menso. Por eso yo le iba a poner al principio así el tema a la prédica. ¿Y qué vamos a ver con esta enseñanza hoy? Vamos a abrir un panorama que muchas de las cosas que hoy la gente está padeciendo con enfermedades tiene que ver mucho con esto, y parece que no, pero eso es cierto, mis hermanos. Imagínense, estamos viviendo todos los días y todos tenemos las mismas 24 horas. Nadie tiene ni un minuto más y nadie tiene un minuto menos del día. Todos tenemos las mismas 24 horas del día. Y en esas 24 horas del día desarrollamos muchas cosas, pensamos muchas cosas, hacemos muchas cosas, pero a través de esas decisiones, porque todas las cosas que hacemos son basadas a decisiones, ¿cierto o no es cierto? Decidimos pararnos o decidimos quedarnos acostados 5 minutos más. ¿Se acuerda de esa frase? 5 minutos más, ¿sí? Y cuando se despiertan no fueron 5, fueron media hora, ¿sí? Y ya se levanta en friega loca, ¿cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque ya se le hizo tarde, ¿no es cierto? Entonces usted tomó una decisión y que esa decisión al rato que ya regresa de la escuela, me duele la panza, ya tengo jaqueca, ay, es que no sé, o sea, por ejemplo, nuestras hermanas dicen, ay, es que el periodo. A veces le echamos la culpa, perdón, corrijo. Le echan la culpa, ¿verdad? Le echan la culpa ¿a qué? Al periodo, mis hermanas. Y a veces no es cierto, porque eso es algo normal que Dios puso en ustedes para purificar su cuerpo, para que ustedes lo vean de una forma diferente, ¿sí? Pero el enemigo las ha engañado tanto que dicen, ¿qué fecha es hoy? Y empiezan con eso a mortificarse, a estresarse, cuando pueden vivir una plena vida en Cristo Jesús. ¿Estamos aquí, mis hermanas? Sin embargo, los hombres pagamos la factura. De repente, así, ¿verdad? Ya estamos contagiados de un estrés, de unas decisiones que a veces nosotros decimos, ¿y qué culpa tengo yo? ¿Verdad? ¿Y por qué Dios me dice a esta esposa? Y que empezamos a buscar a quién echarle qué cosa. La culpa, ¿verdad? Ahora, fíjese bien, ¿por qué le digo todo esto? Piense un momento que mucha gente indigente, porque todos aquí conocemos gente indigente. Yo paso allá en la Ciudad de México, ¿sí? Cruzo uno de los parquecitos que más indigentes he encontrado, ¿sí? Y no se bañan todos los días, comen a lo que puede llegarles a su vida. Y el parque está infestado, ¿sí? Entonces, cuando yo los veo todo esto, me di cuenta de algo. De todos los que muchas veces uno ya tiene ubicados, porque de repente se acercan a uno y regáleme un 5 pesitos, jefe, ¿no? Pues para mi alcoholito, cosas así, ¿verdad? Yo hasta la fecha, después de la pandemia, no vi que ninguno se muriera. No se murieron. Y eso me sorprendió a mí. Pero ¿qué cree que he descubierto en estos momentos que he estado analizando todo esto? Que yo no conozco a indigentes que digan tengo cáncer, tengo diabetes. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces de lo que nosotros llegamos a vivir en la vida, como la diabetes, como el cáncer, como la ansiedad, ¿sabe quién es el culpable de esto? Somos nosotros. Porque no aprendemos lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que una persona mansa es bienaventurada. ¿Por qué el Señor Jesucristo tendría que ubicar a las personas, a la gente, en buscar una de las bienaventuranzas y decirle que este tipo de personas van a heredar la tierra? ¿Van a qué? ¿Sabe lo que significa esto? Que todo lo que Dios creó es para usted y para mí. Eso es lo que quiere decir la palabra del Señor. Pero muchas veces, ¿sabe por qué nosotros no aprendemos a tomar posesión de lo que Dios ya nos dio? ¿Sabe por qué? Porque a veces la vida ya nos ha tenido tan prisioneros, tan controlados, tan agobiados, que queremos solucionar cosas
que cuando nos damos cuenta que tenían una solución tan fácil, nosotros dejamos pasar todas esas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué dice entonces la palabra del Señor? Bienaventurados quienes, los mansos, porque ellos, ¿qué dice? Heredarán la tierra. ¿Qué van a hacer? Van a heredar la tierra. ¿Ok? Creo que por lo menos aquí conocemos un poquito o sabemos qué es la herencia, ¿verdad? Es algo que a lo mejor nos va a tocar. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, yo les tengo una noticia en esta mañana. Esa clase de herencia solamente la vamos a recibir cuando muera la persona o cuando nos la dé en vida. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Pero en Cristo Jesús ya la recibimos. ¿No lo cree? Por eso unos cuantos apenas. A ver, en Cristo Jesús ya nosotros ya la recibimos. ¿Sí? Porque dice la palabra del Señor, y juntamente con Él nos dio, ¿qué dice? Todas las cosas. ¿No dice eso la palabra de Dios? ¿Cierto o no es cierto? Juntamente con Él, ¿qué dice? Nos dio, ¿qué cosas? Todas las cosas. Bueno, vamos a ir rápidamente entonces. Mateo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Ok? Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a ver es que cuando nosotros vemos esa palabra de ser manso o tener mansedumbre, pensamos que la persona es la dejada, la persona que se aprovechan de ellos, la persona que en un momento dado, sí, como que en todos lados abusan de su amabilidad. Yo tengo un amigo, sí, que por ser tan amable, a veces por no aprender a decir que no, ¿sí? La gente sí se encaja con él. Y nosotros conocemos gente que es así. Y díganlo con su nombre, gente que. ¿A poco no sabe que se llaman abusivos? Entonces no tenemos por qué. ¿Cómo se llama ese tipo de personas? Abusivos. Abusivos. Así como son. ¿Sí? Gente que piensa que por ser amable la persona es mensa, es tonta. Y cuando nosotros vemos esto, mis hermanos, no es así como lo pinta la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, versículo 28. Vamos a ver esta parte de la escritura. Y es muy importante que cuando nosotros aprendamos a leer la palabra del Señor, no solamente leamos un solo versículo, sino tenemos que ver el contexto de lo que el Señor dice en su palabra. Mateo 11, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 25. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora, fíjese bien. Jesús está enseñándoles a la gente acerca de muchas cosas, de lo que son las bienaventuranzas, de que vienen tropiezos, ¿verdad? De que empieza este capítulo cuando a Jesús le hacen una pregunta. ¿Tú eres la persona que esperamos o esperamos a otros? Y llegan discípulos que estaban con Juan el Bautista. ¿Sí? Ahora, fíjese, en los tiempos de Jesús, una persona que Dios empezaba a usar, por ejemplo, Juan el Bautista, ¿sí? Que su bautizo era de arrepentimiento después de 330 años que el pueblo de Israel, más de 500 años que el pueblo de Israel no tuvo una palabra de parte de Dios, aparece Juan el Bautista. Y empieza un ministerio primero que Jesús, ¿sí? Entonces Juan el Bautista empieza a bautizar a la gente y a hablarles de arrepentimiento. ¿Se acuerda de eso? ¿Cierto o no es cierto? Y le decía, por ejemplo, a los soldados romanos que se acercaban a escuchar, porque los soldados romanos también tenían interés en las enseñanzas de aquellos tiempos. Y un soldado le pregunta, bueno, entonces, ¿yo qué debo de hacer? Dice, sé justo, aplica la justicia. Y a otro le decía, no, si un día te llegan a pedir una capa, dársela, pero tú camina en rectitud. Pero lo importante aquí es que nosotros tengamos un corazón arrepentido. Ya lo hemos explicado que arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento, metanoia, significa cambio de mentalidad. ¿Cambio de qué? Cambio de mentalidad.
Eso era lo que estaban diciendo. Entonces Juan cae en la cárcel y entonces los discípulos, ¿sí?, pensaban que Jesús iba a llegar a agarrar machetes, agarrarse a sus discípulos, decirle, "No, aquí les vamos a hacer que nos lo regresen, ¿verdad? Si no van a ver, porque yo soy el Mesías que están esperando". Cuando Juan pasa un día, una semana, un mes y Jesús no aparece, entonces manda a sus discípulos y le dicen, pregúntenle si él es la persona que estamos esperando o esperamos a otro. ¿Ya lo estamos entendiendo? Entonces ellos esperan que Jesús les diga, no, sí, díganle que se me había olvidado. Ahorita mismo, a ver, Pedro, vete por las espadas. ¿Por qué? Porque Pedro sabía usar ¿qué? Era samurái, hebreo, pero samurái. Sabía mover la espada. Le corta la oreja a un soldado, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad? Entonces, cuando Jesús llega y les dice, díganle a Juan, ¿sí?, lo que ustedes vieron. Los ciegos ven, los cojos andan, y se les está predicando el evangelio del reino de Dios. Qué interesante es eso, ¿no es cierto? ¿Por qué les digo todo esto? Porque cuando no entendemos el concepto de lo que Jesús llega a hacer, ¿sí?, entonces no vamos a llegar a lo que queremos aplicar en este día. ¿De qué se trata esta predicación? Aprendiendo a definir la palabra manso. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, versículo 25, dice la palabra del Señor que ya después de que Jesús ya está con ellos, en el versículo 25, Jesús dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los pequeñitos. Aquí esa palabra de niños no significa los niños que acaban de subir, sino las personas que están aprendiendo apenas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Escuche, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahora, ¿qué clase de Padre tiene Jesús? El Dios todo, el que todas las puede. ¿No es cierto? Ahora, aquí Jesús entonces, si Dios le entrega todo, Él se convierte en la máxima autoridad. ¿Ok? Pero la pregunta aquí es, ¿cómo la usó? Porque hay gente que apenas le dan tantito poder y usted ya sabe la historia. ¿No es cierto? Eso es la realidad. Hay gente, mire, el poder se lo voy a definir de esta forma. Es como si yo supiera usar armas y nace mi nieto de 2 años y se la entrego y digo, dispara donde tú quieras. ¿Qué va a suceder? Estoy loco yo. Estoy mal. ¿No es cierto? Hay gente que hace daño porque no sabe en un momento dado que el poder que tienen no lo saben canalizar, no lo saben usar. Por eso es muy importante entender que Jesús les está diciendo, todas las cosas ya me las entregó, ¿quién? Mi Padre Celestial. Pero les voy a dar una lección a ustedes, porque ustedes van a ser los que la pongan en práctica. Amén. Ahora, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Qué pensó en este momento cuando el Señor nos habla y nos dice, vengan a mí los cargados y los qué? Y los trabajados. Cargados. ¿A quién se le puede dar una carga? Imagínese un animalito que pueda cargar. ¿A quién? Un burro, ¿verdad? Un camello, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Y un caballo? ¿Sí o no? ¿Verdad?
¿Aguantará un caballo? Claro que sí. Entonces ahí es donde quiero que usted se detenga a pensar. ¿Por qué el Señor habla de una forma, ¿sí? En la que quiere que la gente piense el enfoque de lo que Jesús quiere hacer? ¿Por qué muchas veces nosotros, ¿sí?, no canalizamos lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos de la enseñanza que trae hacia su vida? Todo ya me lo dio el Padre, y a quien yo quiero se lo revelo. Pero vengan primero a mí los cargados y los trabajados, ¿que qué? Que yo los haré descansar. Y el versículo que dice, lleven o llevad mi ¿qué? Mi yugo. Entonces sí está refiriendo a un animalito de carga. ¿No es cierto? Porque usted no creo que se quiera poner un yugo. En primer lugar, pesan. Eran unas maderas que se utilizaban para que el animalito arara la tierra, no se saliera de la línea. Pero el Señor dice: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. ¿Aprendan qué? Que soy ¿qué? Y humilde de corazón. Esto es bueno, mis hermanos. Vamos a aprender del que ahora tiene todo el poder, cómo el Señor todo eso lo sabía usar. Una persona que no tiene dominio propio y se le da poder, esa persona va a lastimar. Y hoy yo quiero darle la primer parte de lo que el domingo quiero hablar acerca de cómo arrancar raíces que muchas veces en nuestra vida, en nuestra alma todavía siguen arraigadas. ¿Y qué sucede cuando nos dan poder? Demostramos muchas veces lo que hay en la amargura de nuestro corazón, lo que muchas veces no hemos podido sanar. ¿Por qué una mamá, por qué un papá, sí, al hijo lo ama, pero la única forma en que le dicen es pegándole? Porque no quiere que el hijo se vaya de vago o haga cosas malas, pero no le enseña a ese hijo a ser manso y humilde. Y entonces ese hijo, cuando sale del hogar, ¿sí?, se junta con alguien y la cosa se convierte en algo peor. Ese matrimonio, lejos de llegar a ser un matrimonio sano, como no se sanaron las heridas, entonces empieza en un momento dado a venirse a un declive. Tuvimos muchas veces que aprenderlo de una manera mala y aprenderlo con lo que el Señor dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No llegamos siendo los mejores padres, nos equivocamos. Y muchas veces el hijo mayor pagaba los platos rotos de lo que traíamos en nuestra vida. Y no solamente eso, nuestro niño empezó a crecer, ¿sí?, enfermarse a cada rato con el doctor. ¿Por qué? Porque lo estábamos contagiando ya de la amargura que existía en nuestra vida. Y entonces ese niño le decíamos: es que ya le compramos la mejor leche, es que ya le cambiamos la fórmula, pero no la cambiaban la de aquí. Y entonces ¿qué sucedía? El niño crecía flaco, cansado y sin qué, ¿verdad? Y nos estábamos haciendo un estilo de vida peor que el que nos habían enseñado. Por eso yo le decía al principio, muchas de las cosas que hoy la sociedad está sufriendo, de lo que hoy la sociedad está todavía trayéndose, es porque no han aprendido que detrás de la enseñanza de Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay algo que podemos hoy empezar a cambiar. ¿Estamos aquí en esta tarde? Entonces vamos a leer este versículo. Llevad mi ¿qué?
A ver, todos juntos. 1, 2, 3. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar si aprendemos la mansedumbre y la humildad? ¿El descanso para qué? ¿El descanso para qué? Para nuestras almas. ¿Ok? Quizás aquellos indigentes tienen un problema de alcoholismo, de drogadicción, son indigentes, pero su alma nunca ha detectado que existe el cáncer. Lo saben, lo han escuchado, pero no se enferman de eso. El COVID no les pegó. Y a lo mejor usted va a decir, no, pues que la cantidad de alcohol que tenían acumulada, pastor. Pero escuche esto, mis hermanos. El alma, a Dios le importa. Tu alma, mi alma, nuestra alma, a Dios le importa. Si mi alma está desalineada, escúchelo, si mi alma está desalineada, entonces lo que le voy a provocar a mi alma es una amargura. ¿Qué le voy a provocar? ¿Qué le voy a provocar? Una amargura. ¿Y por qué no puedo sanar? Porque mi alma, venimos, cantamos bonito, saltamos, la alabamos a Dios, pero después mañana ya está el dolor de panza otra vez. Ya está la jaqueca. ¿Y sabe por qué? Porque el alma no tuvo descanso. Se sintió a gusto un momento, pero no descansó. ¿Estamos de acuerdo en esta tarde? Ok. Terminemos esto para que pasemos al otro capítulo. Bueno, al otro pasaje de la Escritura. ¿Qué dice después? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Otra vez. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ok. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que Dios nos pone en nuestra vida, si lo vemos como algo ligero, nos va a solucionar muchos problemas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos rápidamente entonces a la segunda parte que se llama analizando el alma. Salmo capítulo 103. Salmo 103, por favor. Permítame porque ya. Salmo 103, versículo 1 al 5 también. ¿Ya lo tienen ahí? Permítame, por favor. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Ok. El alma tiene tres cosas muy importantes. Los pensamientos. Todo pensamiento se arraiga en el alma, ya sean buenos o ya sean malos. ¿Sí? En el alma tenemos los sentimientos también. ¿Sí? Por eso es muy importante que nosotros entendamos que una persona no solamente dice o maldice a alguien porque se le ocurrió. Nadie es así. Ya lo sacó porque la abundancia de su corazón ya no lo pudo retener. Entonces llegó el momento en que esa persona lo que sentía lo expresó. ¿Sí? En el noviazgo uno puede decirle, eres todo para mí. Hasta los ojitos nos cambian. Se nos convierten en huevos cocidos. Pero ya después de los primeros problemas, ¿sí? Ya después de las primeras broncas, ¿sí? Decimos, te odio, te desprecio, sinvergüenza, mereces. Y ahí se sueltan. ¿Sí? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió entonces de unos meses? ¿Sí? Lo que en un momento dado su alma no pudo tener sanidad, entonces ahora lo va a reflejar. ¿Por qué?
Porque una de las cosas que también nosotros podemos darnos cuenta, que en nuestra alma es nuestra personalidad. ¿Es nuestra qué? Personalidad. Ahora, cuando David habla del alma en el Salmo 103, llega el momento en que David va definiendo algo que es muy importante empezar a reconocer. A ver, vamos a ver el primer versículo, todos juntos, por favor. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Otra vez, a ver. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. A ver, ya está el alma. Cuando el alma se alinea correctamente hacia Dios, no solamente el alma bendice a Dios, sino ya el alma se conecta también con el espíritu del hombre y el cuerpo del hombre, lo que tiene el hombre. ¿Sí? Recuerde que el hombre es tripartita: espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Entonces, miren, mucha gente dice: no, yo sí alabo a Dios en espíritu. ¿Y tu alma? No, es que esa canción no me gusta. Por eso mucha gente llega a decir: no, esas ya son anticuadas, ya cámbienle. ¿Por qué? Porque en ese momento el alma le está pidiendo algo movido, guapachoso, ¿verdad? Aquí. ¿Y qué sucede? Que como los chavos en este momento dicen: no, es que están fuera de onda, pastor. Le decimos a la iglesia: a ver, pónganse de pie, vamos a cantar Cuán grande es Él. ¿Y esa cuál es? Los que tenemos unos 15 años para atrás todavía las cantábamos, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Ahora imagínense si yo les menciono a veces las que yo escucho. Luego yo me pongo un playlist de esas canciones viejitas, oldie but goodens. Y empieza a veces mi playlist con esta canción: Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. No, pastor. Aquí yo quiero: yo danzo en el río, yo danzo. Ahora, fíjense bien, yo vengo de un corte pentecostal y todavía en lo que yo traía, solamente todavía se permitía, ya se había permitido la batería. Pero la batería, antes de que yo todavía tuviera conocimiento de eso, era del diablo. Así, era del diablo. ¿Sí? Ahora, ¿qué le quiero decir con todo esto? El alma, como a veces está tan emocionada, mis hermanos, ¿sí?, se siente padre en el momento. ¿No es cierto? Por eso es que cuando de repente el alma está contenta, se levanta y dicen: hoy quiero escuchar al Juanga. Buenos días a la vida. Y aunque cante como canta, nadie le quita el gozo, porque su alma se sintió bien, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Pero después de que regresa y no llegaron al reloj del metro, nos vemos abajo del reloj. ¿Sí? Bueno, fue en mis tiempos. Eso que sintió en la mañana de buenos días a la vida, ¿sí? ¿Sí? Ahora ya cambió. Ahora ya no es buenos días a la vida. Ahora es: ingrata, no me digas que me quieres. Y cambió en un solo día. En un solo día. Y cuando nosotros vemos eso en la palabra del Señor, el salmista dice: bendice, alma mía, a Jehová. Ahora, ¿por qué? Porque mire, llega el domingo y muchas veces decimos: ay, no vamos al culto. Nah. A ver, ¿qué hacemos? A ver, vete por los guaraches. Tráete las quecas. Y todo el día hasta con pantuflas andan.
porque el alma así lo sintió, ¿verdad? Pero cuando se alinea, ¿sí? Dice David, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces venimos hoy aquí porque la conexión con el Espíritu sabe que va a conectarse con ¿quién? Con Él. Entonces hay un alineamiento hacia arriba. Y se puede, es que no vi a Dios. No, pero ya tú sabes que está aquí. No necesitas tener una imagen. Él ya está aquí. Porque te alineaste. Pero hiciste que todo lo demás empezara a alinear. Y después viene el versículo 2 que dice David, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, entonces aquí entendemos que David sabe que lo que más se beneficia es el alma. Un alma beneficiada, mi hermano, es porque está sana. Está sana. Hay problemas. No estamos diciendo que no hay broncas. No estamos diciendo que mañana va a empezar una semana de mucho ajetreo. No estamos diciendo que ya quisiéramos que quitaran el puente allá en la López Portillo. De verdad. Pero nos estamos alineando de una forma tal que decimos, no voy porque yo sé que me voy a encontrar el tráfico de la López Portillo, pero no me olvido de ningún beneficio que Dios ya le dio a mi alma. ¿Lo entendió? Todo lo que Dios me ha dado a mi alma, no me voy a olvidar. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Déselo con todo su corazón. Aleluya. Versículo 3, por favor. Dice, Él es quien perdona. Se sigue refiriendo a ¿qué? Al alma. El que sana todas tus dolencias. ¿De qué se sigue refiriendo? ¿A qué sigue refiriéndose? Al alma. Porque en el alma están las iniquidades, mis hermanos. Pecados que muchas veces traemos de generación en generación. En el alma nosotros nos damos cuenta de que cuando sana el alma, mis hermanos, miren, se ha demostrado algo. El cáncer ha desaparecido cuando el alma se empieza a sanar. ¿Lo entendió en esta tarde? Apréndetelo, Sarita, tú que eres doctora. Le hablas al alma de la gente. Versículo 4, por favor. El que rescata del hoyo, ¿qué? El que te corona de ¿qué? Y misericordias. Pero el versículo 5 es lo que quiero que vea usted. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿A qué pasaje de la Escritura se le parece mucho a esto? ¿No dice Isaías también? Los jóvenes se cansan, se fatigan, pero los que esperan en Jehová tendrán, ¿qué más dice? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, levantarán las alas como ¿qué? Como el águila. Amén. Ok, entonces cuando nosotros entendemos esto, mis hermanos, dice el Señor Jesucristo, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y voy a traer descanso para sus ¿qué? Para sus almas. Ahora, lo que les voy a dar, sí es importante que lo apunte, mi hermano, por favor. Jesús hablaba de un conocimiento acerca de lo que es ser manso, porque ahí radica mucho el problema de nuestras enfermedades, de nuestro carácter. Y se lo voy a decir rápidamente. La palabra manso en el hebreo, mis hermanos, es adaf en el hebreo. Pero en el griego, aquí como lo está diciendo el Señor Jesucristo, es praus. Praus, mis hermanos. Apúntelo, por favor.
¿Por qué le quiero decir esto? Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados quienes decíamos al principio, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Ok? Ahora, la palabra mansedumbre no quiere decir debilidad. No quiere decir ser agachado. No quiere decir pasar las injusticias. Significa tener carácter. ¿Tener qué? Tener carácter, mis hermanos. Esta palabra praus, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, se la aprendieron por esto. Cuando ellos fueron llevados, o más bien la Biblia se traduce a la Septuaginta, se traduce en el pensamiento griego. Escúchelo lo que le estoy diciendo. Para el tiempo de Jesús no existía Nuevo Testamento. ¿No existía qué? Para el tiempo de Jesús solamente existía el Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero ya existía una traducción que se llamaba la Septuaginta. ¿Cuándo se hace esto? ¿Sí? Cuando se conoce como la Biblioteca de Alejandría, Ptolomeo llama a 72 escribas, estudiosos de la Biblia, a que se traduzca del hebreo al griego. Y entonces nosotros vemos esta palabra de mansedumbre como praus. Ahora, déjeme decirle el por qué. Era aplicable en los caballos. ¿En quiénes? En los caballos. ¿Alguien ha visto alguna vez un caballo salvaje? Yo no. Lo he visto en película, ¿verdad? Y se lo voy a decir cómo. ¿Quién se acuerda de una caricatura que nosotros se la poníamos mucho a mi hijo David, que se llamaba Spirit? Los chavos ya se acordaron, ¿verdad? Yo decía que ese no era un caballo, ese era una mula. ¿No es cierto? A veces nosotros nos damos cuenta del por qué, ¿sí? Una mula sigue siendo mula toda su vida. Y cuando la gente se descuida, patalea. Eso sí yo lo llegué a ver. Mi mamá me mandaba a comprar la leche a un establo que estaba cerca de mi casa. Y el señor tenía mulas. Y se peleaban todos los días las mulas. Porque no aceptan ser controladas. No aceptan tener sujeción. La única forma que lo hacen es a través de golpes, a través del cabresto, para que se le pueda dominar. Y a veces en la vida nos toca lidiar con una mula. O les toca lidiar con alguna mula. Ay, sí le gustó, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque cuando nosotros vemos esta palabra, ¿sí? En los tiempos de Alejandro Magno, aprendían a amansar a los caballos. Y el caballo sin control, un caballo salvaje, mis hermanos, es capaz de hacer mucho desastre. Pero una vez que un caballo se pueda domar, como lo que vimos en la película Spirit, el caballo no deja de ser caballo. Simple y sencillamente aprendió a ser manso. Es lo que aprendió a hacer, porque sigue teniendo el mismo poder, sigue teniendo la misma fuerza, va a correr igual, va a lograr grandes cosas, pero ahora lo va a hacer de una forma diferente, mi hermano. Y a nosotros como cristianos nos hace mucha falta la mansedumbre. Qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos quiere bendecir todos los días de nuestra vida.
pero necesitamos ser mansos y humildes de corazón y hallaremos descanso. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora les voy a dar dos ejemplos en esta hora. Primero, el de Moisés. Moisés, nosotros lo vemos a un hombre como Moisés llevando al pueblo de Israel, ¿verdad? Y pensamos que Moisés, pues simple y sencillamente había sido enseñado por los egipcios, había sido educado. Pero cuando sale Moisés de Egipto, salió siendo una mula. Esa es verdad. Ve que un egipcio está maltratando a un hebreo, ¿y qué sucede? Va y ¿qué? Y lo mata. ¿No es cierto? Ahora, ¿Dios quería usar a esta persona que no tenía control de eso? No. Él quería levantar una revolución ahí en Egipto. Él quería en un momento dado que los demás lo empezaran a ver como el líder que iba a ser. ¿Pero qué? Sin control. Y Dios cuando ve a Moisés le dice, sí, tú eres el elegido, pero así no es Moisés. Así no son las cosas. Te voy a llevar al desierto para que cuando regreses ya vengas manso, ya vengas diferente. Dios muchas veces nos quiere llevar a cosas grandes, mis hermanos. Y Dios tiene, mire, le voy a decir una cosa. Ese trabajo que Dios ya le ha dicho que es para usted, Dios ya lo tiene. Pero tiene que amansarlo. Acéptelo. Yo lo tengo que estar aceptando. Si no, no le voy a servir a Dios. Si no, después me lo van a quitar y se lo van a dar a otro. De verdad, mis hermanos. Una de las cosas que más se fracasa en el matrimonio es la falta de mansedumbre, mis hermanos. Eso es cierto, mis hermanos. ¿Y sabe qué? Hablando de canciones, ¿sí? A veces nosotros no las escuchamos bien. Y dice una canción así: nos fallaron dos palabras. ¿Y saberlas qué? ¿Saberlas qué? Sabernos perdonar. Qué fácil fue haber dicho lo siento. ¿No es cierto? ¿Verdad? ¿Saben cuántos matrimonios hoy estarían restaurados con esta simple palabra? ¿No es cierto? Pero ¿por qué nos faltó? Mansedumbre. Mansedumbre. ¿Y qué decimos? No, mira, como tú, 10 encuentro. Y uno dice, no manches, pues si estás batallando, y quieres 10 de esas. No estás aprendiendo. ¿No es cierto? Ahora, cuando Moisés saca al pueblo de Israel, la gente se equivoca, piensa que Moisés, como es el siervo de Dios, como no va a decir nada. Y en el libro de Números, en el capítulo 12, dice la palabra del Señor: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. ¿Cuántos saben que Moisés ya se había divorciado? Sí, ¿no es cierto? Ya cuando uno va buscando eso, ¿sí? Séfora en el camino se divorcia de Moisés. Eso significa cortar. Después les voy a ir enseñando todo esto. Vienen en el camino y Moisés no viene circuncidado. La había dejado con su papá, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y Moisés dijo, qué buena onda, voy a entrar a Egipto solito. Pero cuando regresan, se la traen, dice la palabra del Señor que entonces Moisés, el ángel, lo iba a matar a Moisés. ¿Y qué sucede? Ella le corta el prepucio, pero dijo, pero desde hoy nada más seremos ¿qué?
¿Qué dice? Se lo voy a dejar de tarea para que vea que no estoy mintiendo con lo que le estoy diciendo. Eso es cierto, mi hermano. Ahora, legalmente Moisés tenía derecho a tener otra esposa. Y le gustó, ¿sí? Una cubanita, para que me entienda. Cusita es negrita. Viene de Cus. No todos los hijos de Cam tenían maldición, ¿eh? El único que tenía maldición era Canaán. Pero Cus no tenía maldición. De ahí vienen hasta los etíopes, mis hermanos. De ahí vienen los egipcios también. A veces nosotros pensamos que Cam todos estaban malditos. No. Y la mujer que ahora tiene Moisés es una cusita, una morenita de la descendencia de Cam. Le gustó el hombre. ¿Cuál es el problema? Se casa con ella. ¿Y qué sucede? Eso es lo que dice aquí en Números 12:1. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. ¿Y lo oyó quién? Y el versículo 3 es donde vamos. Dice el versículo 3: y aquel varón Moisés ¿era qué? Era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Era menso? No. Dios ya le había cambiado su carácter a Moisés, mi hermano. ¿Qué hace una persona cuando tiene el carácter cambiado al carácter de Dios? Se mete a la nube, busca la presencia de Dios, ve cosas que otros no ven. Por eso uno de los salmos dice acerca de Moisés, dice, a los hijos de Israel Dios les demuestra nada más el camino, pero a Moisés Dios le muestra sus obras. ¿No es cierto? Hay gente que nada más ve de lejos las bendiciones, pero hay gente que está dentro de las bendiciones. Y es porque Dios está formando el carácter. En Egipto Moisés no iba a ver la nube descender. En Egipto Moisés no iba a sentir la presencia de Dios. Dios tenía que llevarlo al lugar donde cambian las cosas, donde se forja el carácter, donde le permitimos a Dios que nos haga a su manera, donde Dios nos pasa por el hierro, donde Dios nos hace atravesar el desierto, para después de ese lugar salir con un carácter manso y humilde, mis hermanos. Ya lo entendió en esta tarde, ¿verdad? Ahora, ¿nosotros podemos tener eso? Claro que sí. Jesús lo tenía. Y dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 21, versículo 5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, animal de carga. Pero en la versión 1909, en 2 de Timoteo, dice de esta forma. Póngamelo por favor en cabina. 1 de Timoteo 2:24, pero versión 1909, por favor. 2 de Timoteo 2:24. ¿Ya lo tenemos? Versión 1909, por favor. Cabina. Creo que ya se durmieron en cabina. Es que usted tiene la versión 60, por eso quiero que le pongan la versión 1909. Y usted la lee en la 60. Segunda de Timoteo 2:24. Dice, a ver, todos juntos por favor. Dice, porque el siervo del Señor
no debe de ser. ¿Se trata de carácter o no? ¿Se trata de carácter o no? Sí. El siervo de Dios no debe de ser ¿qué? Sino ¿qué? Apto ¿qué? Para enseñar, sufrido. Pero por favor póngame la versión 1909. Esa es la 60. A ver si nos pueden apoyar los que sepan. Bueno, se lo voy a leer yo. Si no, aquí nos vamos a pasar con un... Que el siervo del Señor no debe de ser litigioso, sino manso para con todos. No con los que le convengan nada más. Manso para con todos, apto para enseñar, sufrido. Pero no desde que sufrir me tocó a mí en esta vida, Llorar es mi destino hasta el morir. Ese no es el sufrimiento. Sufrido es aquel que en un momento dado se tiene que parar a las 4 de la mañana porque se tiene que parar a las 4 de la mañana. Que se tiene que dormir a las 12 de la noche a las 12 de la noche. Que se va a atravesar el metro que ahora se está descomponiendo todas las líneas, también le tiene que entrar. A eso se refiere sufrir. No, ay, es que a mí me cargo mi cruz todos los días, pastor. ¿Y qué hace? No, viera que mis hijos cómo son. Y piensa que eso es su cruz. No, mi hermano. Despierte, por favor. Ahora, si nosotros no tenemos moldeado un carácter y Dios no lo hace manso, vamos a tener muchos problemas. ¿Vamos a tener qué? Muchos problemas. ¿Por qué? Porque hoy ese mal carácter se puede convertir en alguien orgulloso. Uy, el orgullo, mi hermano. Yo sé que aquí no hay nadie, gracias a Dios. Dios está tratando con todos los que estamos aquí. Pero conocemos a cada orgulloso, ¿verdad? Y no queremos ni voltearlo a ver. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de los orgullosos? ¿Sabe qué pensaba la palabra, lo que dice Pablo acerca de este tipo de personas? Dice la palabra del Señor que son como nubes, manchas en las congregaciones. Así. Ahora, fíjese bien esto. Cuando una persona se vuelve orgullosa, mi hermano, y aunque necesite ayuda, prefiere ¿qué? ¿Qué prefiere? Así estoy bien. Oye, pero lo necesitas. No. De ti no quiero nada. ¿Sí? Ni el aire que respiras. En el libro de Apocalipsis dice que los orgullosos serán echados, ¿sabe dónde? Al lago de fuego. Los orgullosos. Aquí no hay, gracias a Dios. Eso, dígalo, amén. ¿Qué pasa cuando no tenemos un carácter como el Señor quiere? Nos volvemos agresivos, mis hermanos. Autoritarios. Son de esas personas que todo el tiempo se la pasan gritando en sus casas. Y piensan que entre más alto griten, ¿qué cosa? Mayor autoridad tienen. Pero también está la otra parte, Es en serio, mi hermano. Es el que no dice absolutamente nada, porque castiga con el látigo de su ¿qué? A ver que si se la sabe. Le aplica la era de hielo. No dice nada. El otro por lo menos expresa. Pero no se sabe si está bien o está ¿qué?
Está mal. ¿Qué tienes? Nada. Ah, bueno. ¿Verdad? Ahora yo le hago una pregunta en esta tarde. ¿Quién quiere ser así, mi hermano? ¿Quién quiere ser así? ¿Sabe por qué? Porque el verdadero poder, mi hermano, está cuando nosotros nos dejamos amansar. De verdad, mi hermano. De verdad. Y a veces Dios va a usar métodos que no lo queremos entender. Moisés lo tenía todo. Era príncipe de Egipto. Le daban el Ferrari del año. Es más, ni se cortaba él las uñas. A él se la cortaban las uñas. Ni piojos tenía. Le rasuraban todo el tiempo la cabeza. Y si traía un saco, decía Luz Buchon. ¿Cómo se dice? Así no le servía a Dios. Dios se lo lleva a un lugar que se llama Mará. Y ahí se casa con la hija de un sacerdote de Madián. Y el Moisés que vivía con lujos, ahora todos los días lo veía usted parado con un bastón agarrado aquí, viendo ovejitas por todos lados, que ni de él eran de su suegro. El Moisés que usaba lociones de alta gama, ¿sabe a qué olía ahora? A sudor, a desierto, a oveja. El color güerito que tenía antes ahora ya estaba tostado. En sus manos ya habían callos. Sus pies ahora ya no traían un calzado fino. Lo tuvo que amansar Dios. Le tuvo que enseñar lo que él iba a hacer. Y hoy a nosotros, mis hermanos, nos ha hecho mucha falta eso. ¿Sabe por qué? Porque para que se cumpla lo que Dios dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Un día, este hombre llevó al límite del río a una nación completa y les dijo: allá está su herencia. Allá está su herencia. Y el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Ahora voy a terminar con este pasaje de la Escritura. Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio 29. Le voy a decir lo que puede producir que no dejemos que el Señor empiece a obrar en nuestra vida y lo que Dios quiere hacer, porque no tiene sentido si nada más decimos que queremos que Dios haga cambio en nuestro carácter si no entendemos hacia dónde vamos, ¿verdad? Ahora, yo le hago una pregunta en esta tarde. ¿Cuántos de aquí ya venimos cansados de estarnos enfermando a cada rato? De no lograr el ascenso que Dios tiene para nuestras vidas.
de tener que estar pensando en quién tiene la razón. Yo sí, no sé usted. Y dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 29, versículo 18, y el próximo domingo lo vamos a analizar. Dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para servir a dioses, ¿qué dice? De esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca amargura. Que produzca amargura. ¿Y qué dice? Y ajenjo. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32, por favor. Efesios 4, 31 y 32. Dice la palabra del Señor: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda ¿qué? Malicia. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Lo que hoy es el resultado o el fruto de una vida amargada, mi hermano, es la falta de la formación de carácter. No aprender a ser mansos y humildes. Porque por eso dice el Señor: apréndanlo de mí, que soy manso y humilde, y van a encontrar paz para su alma. Hay gente que hoy no sabe por qué no le encuentran. Los síntomas que tiene parece como que no existieran, mi hermano, pero ahí los tiene. Hay gente que todas las mañanas se levantan sin ganas de ir a trabajar. Van porque no les queda de otra. Hay gente que ya nada más durante 5 horas de su vida se sienten tranquilos en sus casas, pero después de la 1 de la tarde, su vida empieza a tener un caos. Cuando nosotros vemos esta enseñanza en la Biblia, a los caballos los amansaban, los domaban, pero esos caballos eran diferentes ahora. Tenían el mismo poder, tenían la misma fuerza, pero ya bajo una disciplina que Dios quiere que tú y yo hoy en este día la podamos aplicar. El Salmo 103 es una de las revelaciones que Dios le da a David acerca de cómo está nuestra alma, mi hermano. Y cuando nosotros le damos un análisis a todo lo que muchas veces hemos tenido, nosotros pasamos de esto, fíjese, de alabar a Dios y a la mitad de la semana tener un Dios en el fútbol, en un jugador, en una persona, en un empresario. Por eso es lo que les leí en este pasaje de la Escritura, donde dice: no sea que brote una raíz y después eso se convierta en hiel y en ajenjo. Eso es cierto, mi hermano. Cuando nosotros no nos damos cuenta de que nuestra amargura con el paso del tiempo nos hace buscar lo que Dios nos puede dar, podemos caer en la idolatría.
Y esto es bien fácil, mi hermano. Un pueblo lleno de amargura, sometido bajo un yugo de esclavitud, le dicen, ese es tu Dios. La gente dice, ojalá y me saque de lo que yo tengo. Ojalá y me dé libertad. Y entonces eso se convirtió en una raíz de hiel y de ajenjo. Por eso el Señor decía, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Póngase de pie en esta tarde. Y yo quiero hacer una invitación en esta tarde. Una invitación, mi hermano. Y yo creo que todos estamos igual. Áreas de nuestras vidas que no podemos darle dominio a Dios. Áreas que todavía en nuestra vida estamos batallando. Personas que todavía no hemos podido perdonar, que a lo mejor pensamos que ya las perdonamos, pero no las hemos podido perdonar. Momentos en los que muchas veces se nos escapó algo en la vida. Y así pasan muchas veces. Que hay síntomas que ya se van viendo reflejados en nuestro cuerpo. Y todo eso de repente empieza a tener un caos en nuestra vida. Y empezamos a sentir taquicardia, porque el corazón se lo entregamos a alguien que no deberíamos dárselo. Y a veces empezamos a sentir que nos falta el aire, porque nuestros pulmones como que no están jalando bien el aire. Y esa ansiedad, mi hermano, es porque muchas veces nosotros todavía sentimos rencor. Pero Dios nos puede hacer libres. Por eso dice la palabra del Señor, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y en todas estas bendiciones, la salud viene añadida, mi hermano. Él ya se la entregó. ¿Qué le tienen que entregar hoy usted al Señor? Abra su corazón. No lo abra conmigo, abra su corazón. Cierre un momento sus ojos en esta tarde. Si alguien puede subirse al teclado. Y yo quiero que en esta tarde medites y que le digas al Señor, perdóname, porque yo quiero tener el control de mi propia vida. Perdóname, porque yo no he dejado que tú, Señor, hagas tu trabajo en mi vida. Hoy yo quiero ser libre. Y va a doler, yo no te estoy diciendo que no, porque a veces quebrantar el orgullo no es fácil. A veces el castillo que ya nos hemos creado se nos va a tener que desboronar. Pero ese es el tiempo. Yo te lo digo así. Ese es el tiempo de que Dios está haciendo cosas grandes en tu vida. Ese es el tiempo en el que Dios va a hacer maravillas en tu vida. En la medida que tú digas, yo quiero que tú me quebrantes, Señor. Y se lo voy a decir como dice la palabra del Señor. Porque si el grano de trigo no muere y es triturado, no va a dar fruto. El proceso, mi hermano, es indispensable, pero lleno de paz, lleno de seguridad. Y en ese proceso, Dios te va a estar cuidando como la gallina cuida a sus hijos. Y en ese proceso Dios te va a estar consolando. Y en ese proceso Dios te va a estar levantando. En ese proceso Dios te va a estar diciendo, con amor eterno te he amado. Por amor eterno te he amado. Nunca te quité la mirada. Te prolongué mi misericordia. Y este es el tiempo en que nosotros te vamos a decirle, Señor, yo me rindo. Yo me rindo, Señor. Ya no puedo con esto, Señor. Yo quiero que tú lo hagas, Señor. Pero que cierres tus ojos en esta tarde y
y que le diga: Señor, te lo entrego. Siento este rencor. Un día yo le decía: Padre, quítame este odio que tengo hacia mi papá. Ya me pasaban pensamientos de llegar a decirle: ojalá y un día nos digan que ya se murió. Y yo tuve que llegar a decirle: Señor, quítame este resentimiento hacia mi papá. Ya no quiero que sentir esto por mi papá. Y lo tuve que soltar. Se lo tuve que entregar al Señor. Y en el proceso, mi hermano, Dios me fue consolando. Dios me fue ayudando. Cuando necesitaba un abrazo, Dios lo hizo en su momento. Por eso entrégaselo en esta tarde. Padre, aquí están tus hijos. Y tú has prometido en tu palabra, Padre Celestial, que nadie que viene a ti lo deseches. Tú dices en tu palabra, Padre Celestial: vengan a mí los cansados y los trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Hoy les has dado esta palabra, Padre, y lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán paz y descanso para sus almas. Y esa promesa en esta tarde, Padre Celestial, yo te pido que se las cumplas a tus hijos. Hoy están renunciando a muchas cosas. Hoy se están despojando, Señor, de esos resentimientos. Hoy quieren entregártelo a ti, Señor. Y yo pido en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor, que tu poder se mueva en sus vidas, que tu poder traiga paz en sus vidas, y que se empiece, Señor, a arrancar toda raíz de amargura de sus vidas en el nombre de Jesús. Que en este momento, Señor, empiece a haber consuelo sobre sus vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si alguien viene enfermo o enferma, levante sus manos, por favor. Levante sus manos, vamos a orar en esta mañana. En el nombre de Jesús, ayúdenme, por favor, a orar por las personas. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Padre Celestial, hay sanidad, Señor, con aquellos que se humillan delante de ti. En el nombre de Cristo, Padre Celestial, sana su alma, 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 Señor, sana su alma en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, Señor. Y toda enfermedad en esta hora, tengo autoridad en el nombre de Jesús. Sal de sus vidas, suéltalos en el nombre de Jesús, suéltalos, suéltalas en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Se rompen los yugos de enfermedad en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Hay sanidad, hay libertad en el nombre de Cristo. Ahora, así no quiero que abras tus ojos. Si hay personas aquí que todavía traen un resentimiento hacia alguien, levante su mano. Levante su mano en esta tarde y repite después de mí: Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús, renuncio a sentir este resentimiento hacia fulano o hacia sutana. Menciónalo, entrégaselo al Señor en el nombre de Cristo. Y en el nombre de Jesús ahora di: y en el nombre de Jesús, yo lo perdono, yo la perdono. En el nombre de Cristo, yo soy libre. Y ahora dile a esa persona, menciona su nombre y dile: eres libre, no me debes nada, no me debes nada. Ya no tenemos nada que ver tú y yo. Eres libre en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Vamos, vamos. Deja que el poder del Espíritu Santo empiece a obrar en tu vida. Vamos, Espíritu Santo de Dios, muévete.
tarde en tu iglesia.